Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Menz, soy médico cirujano especialista en coloproctología y trabajo en la sección de coloproctología del Hospital Italiano de Buenos Aires y en esta presentación me voy a referir al síndrome de Lynch. En realidad voy a exponer aspectos elementales relacionados al síndrome de Lynch que nos permitan de alguna manera sospechar clínicamente la entidad y una forma simplificada de los estudios que deben realizarse. Esta patología, que es compleja desde lo clínico y principalmente desde la interpretación de los resultados de los exámenes de laboratorio que deben realizarse, como así también de la información que obtenemos de ellos en el contexto de una enfermedad hereditaria con las implicancias que tiene para toda una familia y que nos obliga a referir a estos pacientes al grupo de trabajo especializados en cáncer hereditario para que tengan un manejo correcto y multidisciplinario. Aquí les presento un familigrama, que es un esquema que representa 3 generaciones de una misma familia. Podemos ver en la parte inferior, señalado con una flecha, nuestro caso en estudio. Cada generación se encuentra representada en un nivel y las relaciones entre los individuos determinadas por las líneas continuas. Las formas que se encuentran llenas de color negro significa que están afectadas por algún cáncer relacionado a Lynch y la línea transversal significa que han fallecido. Les presento el caso de una mujer de 47 años de edad que por anemia ferropénica hizo una videocolonoscopía que mostró una lesión exofítica en colon ascendente. La biopsia informa adenocarcinoma mucosecretor moderadamente diferenciado con células en anillo de sello. Además, se resecaron 2 pólipos sésiles de 1 centímetro aproximadamente cada uno en ángulo hepático y colon transverso proximal. Ambos fueron adenomas vellosos con displasia de alto grado. Su madre falleció a los 52 años por cáncer de útero de rápida evolución y su abuelo materno fue operado por cáncer de colon a los 63 años. Presentada así esta situación, ¿cómo deberíamos proceder con esta paciente? ¿La información suministrada por la historia clínica es suficiente para la toma de decisiones? ¿Cuál consideramos que sería o debería ser la conducta quirúrgica más apropiada? El cáncer colorectal es uno de los tumores más frecuentes de la especie humana, tercero en el hombre después de la próstata y el pulmón, y en la mujer segundo después del de mama. De allí su importancia cuantitativa en nuestra población. Desde un punto de vista epidemiológico, la mayor proporción de cáncer colorectal corresponde a formas esporádicas, que acontecen habitualmente en la población de riesgo medio, que son las personas mayores de 50 años que no tienen antecedentes personales ni familiares de neoplasia. En un porcentaje limitado, 3 al 5%, el cáncer colorectal se desarrolla en el contexto de formas hereditarias, fundamentalmente poliposis colorectales y síndrome de Lynch, cuya causa genética está bien establecida, mientras que una proporción aún menor, menos del 1%, está constituida por tumores que van a complicar una enfermedad inflamatoria intestinal de larga evolución, habitualmente 10 años o más. Por último, en el 25 al 30% restante de los pacientes, que podemos ver en este gráfico, existen antecedentes familiares de cáncer colorectal que no llegan a cumplir los criterios de las formas hereditarias, denominándose este grupo cáncer colorectal familiar para distinguirlos de las otras formas. Los criterios que no cumplen principalmente son la determinación de una mutación que sea hereditaria y por lo tanto no puede hablarse de un cáncer hereditario. Por ello es importante recordar que 1 de cada 35 cáncer colorectales que vemos en consultorio y 1 de cada 50 cánceres de endometrios se presentan en el contexto de un síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es la forma más frecuente de las formas hereditarias de cáncer colorectal y es un trastorno autosómico dominante. Los afectados nacen ya con uno de los 2 alelos afectados por la mutación y tiene una penetrancia variable que está alrededor del 85%. Y esta penetrancia es variable tanto para género como para los órganos involucrados y esto determina justamente la variabilidad clínica que se presenta entre las familias que están afectadas. Se caracteriza clínicamente porque el cáncer colorectal en el síndrome de Lynch se presenta en etapas más tempranas de la vida si lo comparamos con el cáncer colorectal esporádico,
alrededor de los 45 años aproximadamente y casi siempre por debajo de los 50 años. Y el cáncer de endometrio alrededor de los 50 años. Hay una marcada prevalencia en el lado derecho y tiende a producir lesiones sincrónicas o metacrónicas. La secuencia adenoma-carcinoma es más rápida, tanto como 2 o 3 años, y pueden dividirse de alguna manera en forma didáctica en dos formas principales. Lynch 1 con afectación exclusivamente colorectal y Lynch 2 cuando hay afectación de otros órganos. Estos tumores tienen características histológicas que, si bien no les son exclusivas, suelen estar presentes y nos deben hacer sospechar cuando el contexto clínico concuerda. Hay tendencia al crecimiento exofítico de los tumores, con producción de moco y células en anillo de sello. Se caracterizan por infiltrado linfocitario intratumoral y peritumoral que está determinado por la intensa respuesta inmunitaria que generan. Y quizá eso es lo que le da mejor pronóstico si lo comparamos con el cáncer colorectal esporádico ajustado por estadios. También hay pobre diferenciación celular. Creo importante hacer algunas consideraciones acerca de los pólipos en el síndrome de Lynch. Histológicamente tienden a ser adenomas vellosos que rápidamente desarrollan displasia de alto grado. Al momento del diagnóstico pueden presentarse pólipos sincrónicos en una alta proporción de pacientes, aunque suelen ser menos de 10 en general. Eso facilita el diagnóstico diferencial con una poliposis adenomatosa familiar clásica, pero puede hacer un poco más difícil el diagnóstico con una poliposis adenomatosa atenuada. Desde el punto de vista molecular, presentan inestabilidad microsatelital en 2/3 de los casos, generalmente afectándose la expresión de los genes MLH1 y MSH2. El potencial maligno de estos pólipos está incrementado, ya que en la población general la prevención de un cáncer requiere aproximadamente de 40 a 120 polipectomías y la transformación demanda entre 8 y 10 años más o menos. En los portadores del síndrome de Lynch, el cáncer se evita cada 2 a 8 polipectomías y la transformación maligna se produce en 2 a 3 años, quizás menos. El 50% son adenomas planos con predominio en el lado derecho y quizás sea esta la razón por la cual predominan también los tumores del lado derecho. Desde un punto de vista molecular, el Lynch se caracteriza por la existencia de mutaciones somáticas que afectan de manera preferente a fragmentos repetitivos del ADN que se denominan microsatélites. Estos microsatélites están distribuidos a lo largo del genoma. El fenómeno, denominado inestabilidad microsatelital o de microsatélites, traduce la acumulación de errores en la replicación del ADN como consecuencia de las mutaciones de los genes que son responsables de la reparación de esos errores. La identificación de las mutaciones germinales en estos genes, el MLH1, el MSH2, el MSH6 y el PMS2 en los porcentajes en los que se ve ahí, ha permitido definir las bases genéticas de esta enfermedad y es lo que nos permite hacer el diagnóstico de certeza. La mayoría de las mutaciones en estos genes comportan la pérdida de la proteína que codifican justamente y es lo que podemos poner de manifiesto mediante la realización de las técnicas de inmunohistoquímica en el tumor. En esta tabla comparativa podemos ver algunas características clínicas tanto del síndrome de Lynch como el cáncer colorectal esporádico y se muestran gráficamente sus diferencias. La edad de diagnóstico en el síndrome de Lynch es aproximadamente 15 a 20 años antes en promedio, alrededor de los 45 años. La afectación del colon derecho es mucho más importante en el síndrome de Lynch, alrededor del 70%. El cáncer colorectal sincrónico se da en un 20% de los casos versus el 2%. El cáncer colorectal metacrónico es tan alto como un 25%, uno de cada 4 pacientes. El riesgo de otra neoplasia en otro órgano es también mucho más alto en el síndrome de Lynch que en el cáncer colorectal esporádico. Y también hay proporcionalmente menos afectación ganglionar de un 35 a un 65% tomados globalmente ambos grupos. También sabemos que la supervivencia ajustada por estadio en el síndrome de Lynch es mayor frente al cáncer colorectal esporádico. En este cuadro podemos ver el riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer a lo largo de la vida en el síndrome de Lynch comparado con la población general.
la edad de presentación en promedio y el riesgo relativo a la población general. El riesgo para los diferentes tumores varía de acuerdo a cuál es el gen en el que se encuentra la mutación. Por ejemplo, las mutaciones del gen MSH2 se asocian con mayor riesgo de tumores extracolónicos y el MSH6 se asocia más a cáncer de endometrio. Es controvertida la asociación con tumores de mama, tumores de páncreas y linfomas. Por eso, una vez más, considero que es muy importante que ante la sospecha de un síndrome de Lynch, estos pacientes sean referidos a un grupo de trabajo multidisciplinario especializado en este tipo de patología. Existen otros tumores que forman parte de síndromes específicos, como en la piel o en el cerebro, que por cuestiones de tiempo y organización didáctica no me voy a referir en este apartado. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico del síndrome de Lynch? Primero que podemos diferenciar portadores de no portadores, y eso nos va a permitir a nosotros establecer las estrategias apropiadas para la prevención, para aplicar un tratamiento oportuno y especializado y fundamentalmente para poder optimizar los recursos. El diagnóstico de síndrome de Lynch puede no ser realizado por desconocimiento de las características clínicas de este síndrome o en la falla de obtener una historia familiar completa que incluya todos los tipos de cánceres, la edad de diagnóstico en familiares de primero y segundo grado y otras situaciones. La sospecha clínica puede estimarse inicialmente a través de los criterios de Amsterdam 1, que permiten de alguna manera seleccionar un grupo de pacientes que puedan padecer la enfermedad. Estos criterios consisten en la regla del 3, 2 y 1, excluyendo siempre a una poliposis adenomatosa familiar. 3 individuos afectados por cáncer colorectal en 2 generaciones sucesivas y al menos uno afectado antes de los 50 años. Y como decía recién, hay múltiples factores que dificultan conseguir esta información, tales como desconocimiento familiar, fallecimiento temprano de los padres o hermanos por otras causas, familias reducidas o incluso falsa paternidad. Los criterios de Amsterdam 2 fueron establecidos para incluir a los pacientes con tumores asociados al síndrome de Lynch, de los cuales uno de ellos es familiar de primer grado de los otros dos, que se hayan afectado 2 generaciones sucesivas, con uno o más afectados hayan sido diagnosticados antes de los 50 años de edad. Es importante destacar que solo el 50% de los pacientes con síndrome de Lynch van a cumplir con estos criterios. Por ello, los criterios histológicos cobran gran importancia, puesto que, si bien no son específicos del síndrome de Lynch, estos criterios se encuentran muchas veces asociados a esta problemática y nos puede permitir sospechar la entidad cuando clínicamente no encontramos la información en el familigrama. Estos criterios son el crecimiento exofítico, células en anillo de sello o carcinoma medular, infiltración linfocitaria intratumoral, infiltrado linfocitario peritumoral. Todo este infiltrado linfocitario es producido por la intensa reacción inmunológica que producen las mutaciones y las expresiones de proteínas aberrantes, y probablemente sea también la causa del mejor pronóstico alejado que tiene este tipo de tumores. Y finalmente el bajo grado de diferenciación celular. Posteriormente se desarrollaron los criterios de Bethesda revisados. Con la información clínica, epidemiológica e histológica, se determinaron estos criterios que se utilizan para discriminar qué pacientes deberán ser testeados para inmunohistoquímica, para proteínas reparadoras de defectos del ADN o bien para inestabilidad microsatelital cuando los recursos son escasos. Estos criterios son los siguientes: cáncer colorectal diagnosticado en menores de 50 años, cáncer colorectal sincrónico o metacrónico u otro tumor asociado a síndrome de Lynch independientemente de la edad, cáncer colorectal con histología sugerente en menores de 60 años, pacientes con cáncer colorectal y familiar de primer grado con tumor asociado a Lynch, uno de ellos menores de 50 años, paciente con cáncer colorectal con 2 o más parientes de primero o segundo grado con tumor asociado a Lynch.
En nuestro país, generalmente los recursos económicos para inmunistoquímica o inestabilidad microsatelital suelen estar restringidos, y ante esta particular situación donde se debe seleccionar los casos, se sugiere realizar inmunistoquímica a pacientes con cáncer colorectal menores de 70 años, cáncer colorectal mayores de 70 años con criterio de Bethesda positivos o bien cáncer de endometrio menor de 50 años. También puede hacerse determinación de inestabilidad microsatelital con el panel de Bethesda que implica el uso de 5 marcadores, BAT25, 26 y otros 3 más, que es más sensible pero que también es más costosa, y entiendo que en general en nuestro país se están haciendo principalmente inmunistoquímica. En todos los casos en los que se confirma la alteración del sistema de reparación del ADN, la inestabilidad microsatelital por alguna de estas técnicas, debe realizarse un estudio de la línea germinal en las células sanguíneas con el fin de confirmar o descartar la presencia de la mutación de alguno de los genes correspondientes. Estos casos deben ser evaluados por médicos especializados en este tema para la toma correcta de las decisiones, tanto de los estudios a pedir como de la interpretación de los mismos. Por ejemplo, como se verá posteriormente, ante un déficit de una MLH1 cuando faltan los criterios de Ámsterdam, hay que descartar una mutación B600C en el BRAF, ya que su presencia se asocia a la metilación del gen MLH1 y prácticamente descarta el diagnóstico de síndrome de Lynch. Actualmente, las guías clínicas de la National Comprehensive Cancer Network de los Estados Unidos, apoyadas por múltiples organizaciones, sugieren realizar inmunistoquímica o inestabilidad microsatelital a todos los pacientes con nuevo diagnóstico de cáncer colorectal. Si estos estudios muestran la falta de expresión de alguna proteína asociada a la reparación de defectos de ADN o bien la inestabilidad microsatelital, debe procederse a la determinación de la mutación del gen. Cuando realizamos los estudios de inmunistoquímica en el tumor del paciente, estos son los posibles resultados que podemos encontrar y vamos a ir interpretándolos. En el caso de que todas las proteínas estén expresadas, lo que significa que el resultado es positivo para todas las proteínas, el síndrome de Lynch es muy poco probable. Aquí podemos ver otro posible resultado, donde tenemos falta de expresión, representado por el signo negativo MLH1-PMS2, con expresión de MSH2 y MSH6. La falta de expresión de MLH1 se asocia, por un mecanismo que no voy a describir en este momento, a la falta de expresión de PMS2. La expresión de MLH1 puede estar ausente en tumores esporádicos debido a un mecanismo no heredable que es la metilación. Por eso, este resultado de la inmunistoquímica puede significar mutación o metilación del MLH1. Por esta razón, ante una falta de expresión inmunistoquímica MLH1 y sobre todo cuando los criterios de Ámsterdam no están presentes, se debe descartar la mutación B600E en el BRAF, ya que su presencia se asocia a metilación del gen MLH1 y prácticamente descarta el diagnóstico de síndrome de Lynch. Pero si la mutación del BRAF no está presente, hablamos entonces de una mutación del MLH1. Este es el tercer escenario en el que nos podemos encontrar: MLH1 y PMS2 con expresión normal y falta de expresión de MSH2, que por un mecanismo que no describiré se asocia a falta de expresión de MSH6. En este caso, interpretamos que la mutación debe buscarse en el gen MSH2. El cuarto escenario es cuando MLH1, PMS2 y MSH2 tienen expresión normal y solo hay déficit de expresión de MSH6. En esta situación, se buscará una mutación en el gen MSH6. Finalmente, la menos frecuente de todas las combinaciones en los resultados de inmunistoquímica es la ausencia de expresión solamente de PMS2. En esta situación, la mutación deberá ser buscada en el gen PMS2. Se había dicho que el diagnóstico de síndrome de Lynch requiere la demostración de una mutación germinal en algunos de los genes reparadores de los errores de replicación del ADN que mencioné recientemente. Actualmente
Hay disponibles dos técnicas principalmente. Una que es la secuenciación, que se encarga de identificar mutaciones pequeñas o mutaciones puntuales, que son las más frecuentes del ADN, y si esta técnica no permite determinarla, se utiliza una segunda técnica denominada MLPA que identifica mutaciones en grandes segmentos del ADN. Una vez hecho el diagnóstico de la mutación germinal y tomado las acciones correspondientes con el paciente, se debe realizar test genético a los familiares de primer grado. La persona que es portadora de la mutación en un alelo tiene un 50% de chance de transmitirlo a la descendencia independientemente si ha desarrollado el cáncer o no. Aquellos que no tienen la mutación deben controlarse como la población general. Por todo lo antes dicho, por las nuevas tecnologías que surgen para la detección de mutaciones no solo en el síndrome de Lynch, sino también en cáncer colorectal esporádico y otros, por las múltiples variables clínicas, genéticas, epidemiológicas y demás que tiene este tópico, es fundamental que ante la sospecha de un caso de síndrome de Lynch, estos pacientes sean referidos a grupos multidisciplinarios, como es, por ejemplo, el PROCANE, el Programa de Cáncer Hereditario del Hospital Italiano de Buenos Aires, o como es también el Grupo de Cáncer Hereditario del Hospital Bernardino Udaondo. El PROCANE, grupo fundado y dirigido por Carlos Vaccaro hace más de 20 años, está conformado por cirujanos, gastroenterólogos, ginecólogos, especialistas en genética, patólogos, psiquiatras, dermatólogos, investigadores del CONICET y del Instituto de Medicina del IVA, como así también por otros investigadores clínicos. Ellos llevan adelante la enorme tarea de dar atención con la precisión hoy disponible para estos casos de alta complejidad. Puede referirme a estrategias de prevención. La vigilancia colorectal debe comenzarse a partir de los 20 a 25 años o 2 a 5 años antes del familiar más tempranamente afectado, mediante colonoscopia completa que se repetirá cada 1 o 2 años. En el resto de los órganos en riesgo aumentado se carece de estrategias de eficacias comprobadas, aunque existen recomendaciones que pueden establecerse. En cuanto a los tumores de la vía urinaria, por ejemplo, se realizan análisis de orina y citológico urinario anual a partir de los 25 a 35 años. En el cáncer de endometrio y ovario, una eco transvaginal y un CA-125 desde los 25 a 35 años y un examen físico cada 1 a 3 años. En cuanto al cáncer gástrico, algunos sugieren solo estudiar a las familias con afectación gástrica, mientras otros sugieren hacerlo en todas las familias. En todos los casos, las endoscopías deben llegar hasta el yeyuno, con tomas de biopsia múltiples para evaluar gastritis crónica, atrófica o metaplasia intestinal y búsqueda de Helicobacter pylori, aumentando los intervalos ante hallazgos normales o bien acortándolo si estos fueran positivos. En cuanto a las alternativas quirúrgicas para el tratamiento del síndrome de Lynch, tenemos que tener presentes distintos escenarios. Por ejemplo, los portadores de la mutación sin cáncer colorectal. Estos pacientes deben ser tratados con la mayor cautela, debido a que son portadores de la mutación pero no han desarrollado todavía la enfermedad. La colectomía profiláctica, en general, no es recomendable debido a algunos aspectos a considerar. La penetrancia no es total, por lo cual puede que los pacientes no desarrollen cáncer colorectal. Las alteraciones funcionales que conlleva un procedimiento de esta característica, como así también la morbilidad de la cirugía. Por otro lado, la videocolonoscopía de buena calidad ha demostrado ser eficaz para descartar lesiones premalignas y resecarlas por esta vía, o bien permitir resecciones colónicas más económicas. De todos modos, hay que considerar que el paciente tenga accesibilidad al sistema de salud para prevención, la disponibilidad de colonoscopías de adecuada calidad, en los intervalos adecuados y que la conducta del paciente para adherir a la vigilancia. En el caso de portadores con adenomas no resecables por endoscopia o adenoscarcinoma, cada caso deberá ser resuelto de manera específica según sus características. En el caso de los adenomas, la decisión se va a basar en el tamaño, el número y la posibilidad de resecarlo por vía endoscópica. Además, es importante determinar la seguridad con la que el paciente va a hacer la vigilancia posterior. Cuando hay lesiones irresecables por endoscopía o
un adenocarcinoma en el colon, las opciones son dos: una colectomía total con ileorectoanastomosis o bien una colectomía segmentaria, en general recomendada a personas con trastornos esfinterianos o a adultos mayores que por una expectativa biológica menor de vida puedan tener menos chances de desarrollar un tumor metacrónico. Las resecciones amplias disminuyen el riesgo de cáncer metacrónico, a pesar de que pueden desarrollarse en el recto hasta en un 12%, aunque tienen mayor incidencia de trastornos funcionales. En todos los casos en que queden segmentos de colon o recto, deben extremarse las medidas de vigilancia por la probabilidad de desarrollar nuevos pólipos o tumores metacrónicos. Por ello, la elección de uno u otro procedimiento debe ser ampliamente analizada y discutida con el paciente y el resto del equipo multidisciplinario, teniendo en cuenta las comorbilidades, los hábitos evacuatorios, la aceptación personal del paciente, la edad, la accesibilidad al sistema de salud, las características clínicas y genéticas de su enfermedad, entre otras características importantes. Cuando los adenomas no resecables o la endoscopia por endoscopia o los adenoscarcinomas se encuentran ubicados en el recto, las opciones quirúrgicas son de mayor envergadura. Uno puede optar por una proctocolectomía total con pouch ileal o bien con una resección anterior del recto y conservar el colon. Deben hacerse en este caso, como en todos los casos en particular, consideraciones específicas similares a las dichas en el apartado anterior con el cáncer de colon, relacionadas a las características del paciente, de la enfermedad y de la accesibilidad del sistema de salud. El alto riesgo de cáncer de endometrio y ovario, así como la deficiencia de las estrategias de prevención para estas patologías, justifican la anexohisterectomía profiláctica, aunque tienen que hacerse consideraciones propias en cada caso particular. Esta alternativa, claramente aceptable en mujeres posmenopáusicas o que no desean procrear y deben ser operadas por un cáncer colorectal. En las mujeres que no están afectadas por cáncer colorectal, esta alternativa es también válida, aunque implica una intervención quirúrgica exclusiva a tal fin. En general, los tumores colorectales del síndrome de Lynch tienen un mejor pronóstico ajustados por estadios que las formas esporádicas, quizás debido a menos mutaciones en genes con otras implicancias tales como el DCC, el P53 o el KRAS, y también se cree que las células tumorales Lynch tendrían una expresión de un mayor número de proteínas anormales o aberrantes que llevan a una mayor respuesta inmunitaria por parte del huésped y por lo tanto serían responsables del mejor pronóstico ajustado por estadio, como podemos ver en esta tabla, en este slide. Y aquí vemos el caso clínico presentado al comienzo. La historia familiar de nuestra paciente sugiere fuertemente el síndrome de Lynch. Faltaría confirmar que el cáncer de útero que afectó a su madre haya sido de endometrio, con lo cual ya tendríamos completos los criterios de Amsterdam II. Esta paciente debe ser referida a un grupo de trabajo multidisciplinario en forma inmediata para su estudio. Determinar la expresión de las proteínas MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2 sería el paso obligado para acercarnos al diagnóstico de síndrome de Lynch, que en definitiva se haría a través de la determinación germinal de la mutación de los genes. Si se confirma el diagnóstico de síndrome de Lynch, se recomienda resección colónica ampliada, atendiendo a las variables discutidas en las opciones quirúrgicas y a la ubicación de las lesiones en la endoscopia en este caso en particular, con vigilancia periódica posterior. Considerando la edad de la paciente, faltaría información sobre sus deseos de maternidad inmediatos, ciclos menstruales normales o menopausia para determinar la anexohisterectomía profiláctica en el mismo acto quirúrgico. Recordar que hay mutaciones específicas que se asocian a mayor incidencia de cáncer de endometrio. Suponiendo que se confirma la mutación genética, deberá considerarse el estudio inicialmente de los familiares de primer grado y todos aquellos en riesgo de padecer la enfermedad para poder tomar las medidas de prevención correspondientes. Todos aquellos integrantes de la familia, incluida la paciente en estudio, deberán ingresar en un plan de prevención que debería estar guiado por un equipo multidisciplinario. En resumen, esta presentación es un intento de acercarnos a los conocimientos rudimentarios de esta enfermedad con relativa baja frecuencia, pero con una implicancia enorme en las familias afectadas en las cuales se pueden tomar medidas de prevención efectivas. Son muchos los tópicos que no abordé,
y que de alguna manera traducen lo complejo de esta temática y la permanente evolución del conocimiento. Por ello, ante la sospecha de un síndrome de Lynch o una forma hereditaria de cáncer, los pacientes deben ser referidos a grupos especializados en este tema.